Muy buenas tardes. Vamos a continuar, buenas tardes porque es después de mediodía, con esta mesa redonda dentro de este importante e interesante seminario sobre descarbonización. Y a veces es bueno aprovechar para tener un diálogo y compartir una serie de experiencias, conocimientos, impresiones sobre cuestiones que, aunque en las ponencias anteriores ha quedado claro que las organizaciones tienen su estrategia, que las tecnologías se están desarrollando, que los objetivos se han formulado, que se están midiendo, pero nadie puede dudar de que la descarbonización de la economía, de la sociedad, al ritmo que se necesita, no es una tarea fácil, es una tarea muy difícil, una tarea que requiere compartir experiencias, que requiere experimentar, que requiere avanzar en un terreno donde la tecnología que va apareciendo pues genera oportunidades, pero también riesgos. El panel, formado por personas que en diferentes ámbitos del trabajo, de las profesiones, del ámbito en el que trabajan, pues ofrece diferentes visiones, y eso es lo que vamos a tratar de poner de manifiesto en la conversación, en el debate que vamos a tener en la próxima hora y cuarto. Lo primero que voy a hacer es presentar a los ponentes, después voy a pedirles que nos hagan un resumen breve de cuál es su rol, cuál es su responsabilidad en este ámbito de la descarbonización, para que conozcamos su experiencia, conozcamos sus objetivos dentro del ámbito en el que trabajan, y después iré lanzando una serie de preguntas relacionadas con el objeto del debate, por supuesto, y del seminario, con el objeto de poder analizar algunas cuestiones un poco más específicas. A mi izquierda, Beatriz Guillén, que ha intervenido ya esta mañana, es responsable del desarrollo de negocio de EcoAct. A su izquierda está Carol Saavedra, que es la directora financiera y ejecutiva de Saving the Amazon, una organización evidentemente orientada a conservar el pulmón de la tierra, y ella nos explicará cómo lo están haciendo. Y a su izquierda está Sofía Costa de Aguiar, que es la directora ejecutiva de la Alianza de Universidades Europeas, ELISA, la alianza que coordina la Universidad Politécnica de Madrid y que es una de las estrategias de integración del sistema europeo de educación superior más emblemático que se ha lanzado desde hace 2 años en la Comisión Europea con 41 consorcios, uno de los cuales es el consorcio ELISA. Y por último, Santos Núñez, que es el responsable del Corporativo de Energía y Sostenibilidad de Renfe. Por lo tanto, tenemos un panel de expertos, un panel de personas que trabajan en diferentes ámbitos, públicos, privados, y que nos van a ofrecer su perspectiva. Beatriz, escríbenos en este ámbito de la descarbonización, en 2 minutos, cómo abordas tu trabajo y qué es lo cuál es tu tarea en este objetivo de la descarbonización. Muy bien, bueno, pues como ya han mencionado, soy la responsable de desarrollo de negocio en EcoAct aquí en España. EcoAct es una compañía parte del Grupo Atos de hace 1 año, y mi tarea en estos momentos es un poco ayudar, digamos, a la integración dentro de Atos, de EcoAct dentro de Atos, para aunar tecnología y descarbonización, y un poco a presentar a las empresas las soluciones existentes que hay, no solo de todos los servicios y el despliegue que ha realizado EcoAct y el programa de EcoAct que he explicado anteriormente, sino también integrar toda la parte de soluciones digitales que Atos viene desarrollando ya desde hace muchísimos años. Muy bien, muchas gracias. Carol, explícanos qué trabajo haces en Saving the Amazon. Bueno, Saving the Amazon es una fundación colombiana que lleva más de 10 años trabajando por la conservación de la Amazonía colombiana y el bienestar de las comunidades indígenas. Lo que hacemos es un poco compensar esa huella residual que Beatriz nombraba en su primera intervención, sembrando árboles en el Amazonas
y quienes siembran esos árboles en el Amazonas son las comunidades indígenas que hoy en día concentran los niveles de pobreza multidimensional más altos de la región. Entonces, mi función dentro de Saving the Amazon, llevamos 2 años acá en España, es vincular a estas empresas grandes que tienen interés en ir un poco más allá de reducir su huella de carbono, vincularlos a nuestro proyecto para que puedan, a través de nosotros, sembrar árboles en el Amazonas y pues apoyar a estas comunidades indígenas que habitan en el Amazonas. Y hemos logrado vincular grandes empresas y afortunadamente estamos acá pudiendo socializar este gran proyecto. Muchas gracias. Hemos querido traer a la mesa la visión universitaria y que tal vez una forma interesante de hacerlo es trayendo a la mesa a esta alianza de universidades, ELISA, que como he dicho es una de las 41 consorcios de universidades europeas apoyadas por la Comisión Europea, en particular la alianza ELISA, que coordina la Universidad Politécnica de Madrid junto con otras 8 universidades europeas, y quién mejor que su directora ejecutiva para aportarnos esa visión, esa misión del consorcio ELISA, que pretende ser algo innovador, novedoso y que ofrecerá importantísimas oportunidades a los estudiantes de todas las universidades que forman el consorcio. Sofía, explícanos tu trabajo y por qué es importante la descarbonización en la Alianza ELISA. Muchas gracias, Alberto. Es un placer estar aquí y poder traer la voz de la universidad de esta discusión tan importante. Yo, como ciudadana europea, portuguesa, o sea que perdonar alguna imprecisión en el lenguaje, estoy especialmente orgullosa de dirigir esta alianza. Como ha dicho Alberto, somos 7 países, y 9 instituciones. Os voy más que palabras, imágenes van a contarlo mejor si podemos proyectar el vídeo que ya comentaré enseguida en un minuto. Dear Laura, by the time you read this, it will be the year 2030. A year in which all people have equal opportunities, access to food, clean water and energy. We are all healthy and thousands of species on our planet are saved from extinction. That is what some grown-ups say. But today, almost 10 years apart, I wonder how we can accomplish that. My mom says there is a good chance to make it happen. If we all learn how to take the green path to a more sustainable way of living. If we embrace the know-how of experts, students, teachers, and society, and we connect it to real people's needs. If we mix disciplines, people, and ideas, we design technology and combine resources to solve challenges with love and creativity. If people go beyond borders to learn and work in cooperation with others, celebrating diversity and inclusiveness. My mom is a scientist and says all these transformations have started, and I want to be part of it. That is why I will study to become an engineer in 2030. An ELISA engineer.
Pues este fue el desafío que nos ha dado la Comisión Europea. Y somos tampoco como 44 alianzas europeas que nos han dado la misión de ser pioneros en acelerar la transformación de la educación superior como actor de esta transformación societal. Entonces, esta es nuestra ambición y también nuestra misión. Y ELISA, que significa European Engineering, Learning, Innovation and Science Alliance, está inspirada en el nombre de una muy famosa ingeniera, una de las primeras ingenieras de Europa, ¿no? Y el objetivo de ELISA es justamente promover este modelo del ingeniero europeo que aúna conocimiento y impacto societal. Entonces, esto es extremadamente importante y tenemos conciencia desde la alianza que tenemos que promover y trabajar juntos hacia un otro modelo de enseñanza, ¿no? Y sobre todo, pues, para poder actuar en tal retos, necesitamos pues, ambientes más interdisciplinarios, ambientes más interculturales para promover un trabajo para tales retos. Y claro, promover ciudadanía es muy importante, interculturalidad, conocimiento y impacto pues son nuestras formas de actuar para promover este cambio. Y claro, desde la UPM, que coordina esta alianza, pues lo estamos trabajando con nuestros 9 miembros. ¿Qué hacemos para promover este modelo? Pues 3 cosas importantes enmarcadas en el marco de la Agenda 2030 y enmarcadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son lo que llamamos ELISA Communities, que habéis visto un poquito en la presentación, espacios, plataformas de colaboración interdisciplinarias que están orientadas a retos que nos trae la sociedad civil, por ejemplo, y que van a promover la colaboración entre sociedad civil, estudiantes, profesores, investigadores, innovadores, ¿no? De forma a poder tener una aproximación mucho más sistémica de esos retos y poder proporcionar también claramente a los estudiantes pues, otro tipo de experiencia, ¿no? Y prepararlos mejor para el mundo. Muchas gracias. Y por último, forma la mesa Santos. Santos, si nos puedes describir tu trabajo en favor de la descarbonización en tu ámbito para conocer mejor tus Muchas gracias. Qué bonito proyecto, como ciudadano, como europeo y como ingeniero. Realmente es impactante. Enhorabuena. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer la cordial, digamos, invitación de la Politécnica, que además es mi alma mater. Yo he estudiado aquí en esta universidad, con lo cual realmente estoy encantado de compartir con vosotros este rato. Yo soy el señor Sostenibilidad de Renfe, del año 2005, desde el que se produjo la separación de Renfe y Adif, derivada de la liberalización ferroviaria. Y desde entonces he entendido mi trabajo pues, como un caballero templario. O sea, en una mano la espada. La espada es que Renfe ahora es el mayor consumidor de energía eléctrica renovable con certificado de origen de España, con 2,5 teravatios hora anuales. Es una cantidad muy importante. Pero también con el libro y fundamentalmente orientando el trabajo hacia la economía ambiental y hacia la cuantificación de los costes externos del transporte. El transporte es la encrucijada de la descarbonización en Europa, es su asignatura pendiente, y sus efectos se pueden cuantificar. La Unión Europea ha estimado que un 7% del Producto Interior Bruto de la Unión digamos, se genera un costes externos por cambio climático, por accidentes, por esa cuenta, ¿no? Y uno de los objetivos europeos es reducir ese coste. Nosotros, yo en particular, he contribuido a difundir ese concepto, a trabajar ese concepto y a que el concepto fuera aceptado por la Unión Europea, que desde el año de 2019, digamos, presentó su manual sobre costes externos, y de haberlos aplicado no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro, por ejemplo, en la cuantificación de la aportación ambiental de Renfe Operadora o incluso en el estudio digamos, del desempeño ambiental de un servicio. Finalmente, quiero decir
que la sostenibilidad no es solamente, digamos, los 3 sectores, económico, social y ambiental, que se plantean habitualmente. Es sobre todo un diálogo estructurado con los grupos de interés. Y por lo tanto, digamos, en ese trabajo con los grupos de interés me identifico totalmente y lo promuevo pues, en la medida de mis capacidades y en la potencia que da tener una empresa detrás como Renfe. Muy bien. Beatriz, tú nos has presentado esta mañana, junto con tu compañero también, todos estos desarrollos que tu empresa está ofreciendo al mercado, evidentemente con la idea de generar una actividad productiva, negocio, pero la pregunta que todos nos hacemos después de la COP de Glasgow es si realmente el sistema productivo puede descarbonizarse a la velocidad que la comunidad científica internacional pues está pidiendo a los gobiernos que se planteen esas metas tan próximas en el tiempo, aunque pensemos que es lejos, 2030, 2040, realmente son fechas muy cercanas. Pues la pregunta es si realmente cómo se puede acelerar y qué barreras puede haber para acelerar esa descarbonización. Gracias, Alberto. Efectivamente, la COP26 ha visualizado que para ir al ritmo que marca la ciencia, pues se requiere una transformación de grandes dimensiones que abarca a todos los sectores. Desde el punto de vista de COACT y de Atos, creemos que alcanzar el cero neto en esta trayectoria que nos marca la ciencia es posible, básicamente porque hay muchísimas herramientas, soluciones y metodologías que se han desarrollado y que funcionan, que están ahí, están tomando fuerza, digamos, para desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. El principal obstáculo que nos encontramos para ello pues es la deficiencia en inversión en innovación, ¿no? Porque se necesita inversión en innovación, desarrollo, tecnologías, infraestructuras, así como talento y conocimiento para poder implementarlas. Aunque queda mucho camino por recorrer, ya, como he indicado, hay muchísimas tecnologías disponibles. Podemos mencionar muchas de ellas, como por ejemplo el hidrógeno verde, los combustibles para la aviación sostenible, las soluciones basadas en la naturaleza, no solo lo que viene siendo el despliegue, ¿no?, de todas las energías renovables, sino también tecnologías de captura y captación de carbono que puede, digamos, acelerar y llegar a ese ritmo que nos requiere la ciencia. Desde COACT, como compañía de Atos, creemos realmente que consideramos que la tecnología digital puede ser una palanca aceleradora para llegar a esta ambición, ¿no?, importante, y que puede apoyar tanto a los sectores públicos y privados para guiarlos en esta dirección. Los datos permiten tomar decisiones informadas, precisas, para primero medir, reducir y luego eliminar ese excedente de CO2 y cerrar esa brecha. Además, esta transformación a una economía más verde requiere del buen funcionamiento de los mercados de carbono. Una de las soluciones para acelerar todo esto es asignar herramientas para incentivar el desarrollo e implementación de tecnologías limpias y poner un precio al carbono. En este ámbito, la coordinación global entre el sector público y privado es primordial. Carol, para todos la idea de la Amazonía, si se puede definir así, nos evoca la idea de, como he dicho antes, el pulmón de la Tierra, el principal reservorio de carbono. ¿Qué amenazas hay para mantener esa riqueza, y también qué oportunidades hay para aumentarla, para hacer que la Amazonía pues, juegue ese papel tan importante en el equilibrio climático de la Tierra y también como reservorio de carbono?
Sí, justo eso que acabas de decir es muy importante porque una de las estadísticas que nosotros manejamos como fundación y que lo tomamos de científicos, y es que la Amazonía ha sido deforestada en un 17%. Si ese porcentaje llegase a aumentar a un 20%, las consecuencias ya serían irreversibles. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia sobre eso. La Amazonía, además de ser el pulmón del mundo, como tú lo acabas de decir, tiene 4 factores importantes. Uno es que tiene tierra para sembrar árboles, otro es que tiene agua, otro es que tiene el poder de regeneración vegetal, pero uno de los más importantes es que tiene la mano de obra. ¿Y quién es esa mano de obra? Las comunidades indígenas que habitan el Amazonas. Ellos son los que han cuidado de la Amazonía y de muchas coberturas vegetales a nivel mundial por miles de años. Hay otra estadística que nosotros manejamos y es que las comunidades indígenas representan el 5% de la población mundial y cuidan el 85% de la biodiversidad del mundo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones y cuáles son las alternativas? Pues eso es lo que descubrimos en Saving the Amazon. Una de las soluciones para conservar la Amazonía es remunerar a las personas que han hecho toda la vida, toda su vida, se han dedicado a conservar esta cobertura vegetal. Entonces creamos un modelo sostenible que nos une a las comunidades indígenas y al Amazonas con el resto del mundo, con todas las empresas, con todos los individuos, con todas las instituciones que quieran aportar a conservar este gran pulmón. Pues ahí tenemos las comunidades indígenas y la tierra para sembrar árboles. ¿Y cómo lo hacemos? A través del uso de tecnología, que nosotros también como fundación, para nosotros uno de los pilares más importantes es el pilar tecnológico. Nosotros nacimos de una empresa tecnológica colombiana como lo es Atos, y para nosotros el pilar tecnológico es la manera de cumplir con ese gran objetivo que tenemos. Nuestro gran objetivo como fundación es ser una alternativa para que cualquier persona, institución o empresa del mundo pueda, a través de nosotros, revertir la crisis climática y ayudar a estas poblaciones vulnerables. Y sabíamos que solo lo podíamos hacer a través del uso de la tecnología. Entonces, a través de la tecnología unimos a las personas que tengan interés en conservar esta gran cobertura vegetal con las comunidades indígenas, que son las que hoy en día nos están dando lo que por muchos años les hemos quitado. Muchas gracias. Luego te preguntaré sobre cómo conectar la labor de la Fundación con el mundo de la empresa, con las posibilidades que hay de vincular una cosa con la otra. La idea del neto cero pues tiene también que ver con esos proyectos de los que hablaban nuestros compañeros Beatriz esta mañana. Sofía, la Alianza ELISA pretende definir algo que en una escuela como en la que estamos, de Ingeniería Industrial, de la Politécnica de Madrid, el nuevo ingeniero europeo del futuro, ¿qué implica eso con respecto a la descarbonización? ¿Cuál es la transformación que la formación de los ingenieros se necesita para que precisamente se conviertan también, orienten o refuercen sus capacidades para lograr estos retos que tenemos sobre la descarbonización y el cambio climático? Gracias, Alberto, por la cuestión que es infinitamente interesante e implicada en esta discusión de hoy. Pues hay muchas cosas. Yo creo que empezar por pensar que lo que estamos haciendo desde la universidad pues es acompañar a futuros ciudadanos que van a actuar en esa sociedad. Entonces, la palabra consciencia, que ya salió como 2 veces en esta mesa redonda, es muy importante. Tener consciencia de estos retos. Para ya en el primer nivel, descubrirlos. Antes de poder comprometerse, uno tiene que estar consciente de lo que eso significa para el planeta. Entonces, este es un trabajo que queremos hacer, claro, pero acompañar al estudiante y al futuro ingeniero en ese proceso, ¿no? Que consiga evolucionar desde tener conciencia a poder actuar antes de salir al mercado laboral. Entonces, las comunidades de ELISA le van a dar esos espacios para poder experimentar en una zona de seguridad, pero creemos que también que tenemos que promover una experiencia distinta, una experiencia que uno tiene que actuar para poder desarrollar sus verticales de especialidades que tiene que tener, pero también la capacidad para conectar y hacer puente con otras especialidades, para entender cómo las soluciones que él puede promover desde su punto de vista pues se pueden implementar. Y sabemos que, claro, otra palabra importante es el diálogo estructurado, como decías, que es ver un problema desde un punto de vista sistémico. Y para eso pues necesitamos estos puentes. Aunque haya una vertical de una especialidad muy importante, por ejemplo, un ingeniero de caminos, un ingeniero informático, pero
¿Cuál es su papel delante de esos retos? ¿Cómo entrenarles a trabajar en un ambiente intercultural, interdisciplinar? Es muy importante. Entonces, es esta la promesa que queremos para Elisa, abrir ese ingeniero y darles ofertas dentro de la alianza donde puedan vivir y experimentar, trabajar cosas desde puntos de vista distintos. Santos, estamos viendo una explosión de servicios de transporte basados en el ferrocarril en España con la liberalización. Comentábamos antes que esto implica o trae consigo enormes oportunidades de movilidad que antes, a través del ferrocarril, que antes, hasta hace muy poquito tiempo, no podíamos vivir porque el transporte de alta velocidad pues era un servicio relativamente caro con relación a otros medios de transporte. ¿Qué implica para un país como España la liberalización y la descarbonización del transporte? ¿Qué oportunidades ofrece esta nueva perspectiva de aparición de nuevos operadores con nuevos servicios de cara a que la movilidad dentro de un país o incluso entre países basada en el ferrocarril de alta velocidad pues pueda contribuir a que esa movilidad sea menos contaminante? Gracias, Alberto. Como comentaba antes, uno de los grandes problemas de la descarbonización es el sector del transporte. ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, ya es el primer emisor de CO2 respecto de los sectores. Y además porque, a diferencia del resto de los sectores que están haciendo sus deberes y están claramente en una línea descendiente, el transporte no ha sido capaz de desacoplar su crecimiento del crecimiento del carbono. Por lo tanto, y en segundo lugar hay que tener en cuenta el contexto. Estamos en una emergencia climática. La parte climática yo creo que la hemos entendido bien, pero la de la emergencia no la hemos asimilado. O sea, es el momento de actuar y de actuar ahora. El ferrocarril ofrece, digamos, la principal aportación del ferrocarril es ser una alternativa sostenible a los modos dependientes del petróleo. El ferrocarril, en la actualidad, hablo por Renfe, tiene una huella de carbono muy baja, contando nuestros servicios diésel. Nosotros estamos en 5 gramos y medio de CO2 por unidad de transporte, mientras que la competencia, estamos hablando de cifras 30 veces superiores, ¿no? Por lo tanto, cuando se produce una transferencia modal desde otros modos de transporte hacia el ferrocarril, lo que se produce es una reducción brutal de carbono. Para los viajeros, pero también para las empresas, para las mercancías, en su alcance 3, que se ve disminuido de una forma brutal, ¿no? Por lo tanto, el ferrocarril tiene la oportunidad de su vida. El ferrocarril está a las puertas de una nueva edad de oro, porque es el único modo de transporte que es sostenible ya y que puede articular cadenas de movilidad sostenible al día de hoy. Y eso se está viendo precisamente en la alta velocidad y en la liberalización, ¿no? Donde la mayoría de nuestros clientes son clientes que vienen de la aviación, clientes que vienen del autobús, y que no solamente ellos reducen su huella personal de carbono, sino que contribuyen a la reducción general. El sector del transporte del motor yo creo que es un ejemplo muy claro de la urgencia y de la necesidad de cambiar del paradigma. Es cierto que en el ámbito de la combustión interna se han hecho mejoras de eficiencia brutales, pero se han visto compensadas con el incremento del tráfico, hasta el punto de que ha compensado incluso más allá esas emisiones. Por lo tanto, es necesario un cambio de paradigma y el ferrocarril está disponible para liderar ese cambio, tal como lo ha establecido la Unión Europea. Beatriz, ¿cómo de fácil es alcanzar ese doble dividendo, ¿no?, de reducción de emisiones y ganar dinero con las empresas? ¿Te viene a la cabeza algún ejemplo, algún cliente donde hayáis logrado realmente pues, prestar un servicio
modificar un sistema de gestión donde se haya logrado esto. ¿Nos puedes contar algún ejemplo, no sin mencionar al cliente si no es necesario, pero sí algún sector donde hayáis trabajado y realmente hayáis conseguido ese doble dividendo que necesitamos? A corto plazo es realmente complicado, digamos, ver este retorno en el sentido de eficiencia. Sí que se ha conseguido cuando bueno, pues la empresa en sí ha implementado tecnologías o softwares que le ayudan, digamos, a digitalizar procesos. Entonces aquí los ahorros son palpables desde el minuto 1, porque ya hay como un recorte en recursos humanos en digamos, hacer bueno, pues, las tareas y las actividades de una manera más, digamos, más rudimentarias, y digitalizarlo ayuda muchísimo a la eficiencia en costes. Pero también la apuesta, digamos, por inversiones en soluciones innovadoras también es una comunicación muy efectiva a la sociedad, que atrae a inversores. Los inversores están ahora más dispuestos en apostar por aquellas compañías que van a perdurar, que van a perdurar su negocio, que tienen planes para ser sostenibles a largo plazo. Con lo cual, eso es un retorno de inversión inmediato y que digamos ya a largo plazo, porque en muchos casos puede significar la supervivencia en sí del negocio, con lo cual en ese sentido no habría marcha atrás. En todos los planes que hemos ido acometiendo con las compañías, primero está, y vuelvo a nombrar la palabra de concienciación, porque necesitamos preparación dentro de las compañías para que ellos entiendan cuáles son las herramientas que hay disponibles. Una vez que la entiendan y tienen conocimientos para aplicarlas e implementarlas, por supuesto, esto va a generar muchísimos ahorros en eficiencias y también en calidad del trabajo. Carol, yo creo que hay todavía un cierto divorcio entre lo que es esa filosofía, esos objetivos, esas metas que Beatriz nos comentaba, y la conservación de la Amazonía, en el sentido de que no hay esa relación, esos vínculos no son tan claros y no son fáciles de establecer. Pero si tú tuvieras que, digamos, presentar esas oportunidades donde la conservación de la Amazonía representa un valor para una empresa, para una organización, ¿cuál sería el argumento para poder invertir o para poder aportar, hacer donaciones, por ejemplo, a la fundación? Uno de nuestros grandes valores es que a través de nuestro proyecto logramos involucrar a los diferentes stakeholders de las empresas en una estrategia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tratamos es de personalizar cada proyecto, de personalizar cada árbol, de personalizar cada bosque, y a través de nuestra tecnología de georreferenciación y de la aplicación que tenemos de Saving de Amazon, permitimos que los diferentes stakeholders de la organización puedan seguir su árbol y puedan seguir su bosque, y además paralelamente generando esa conciencia. Entonces, claro, ¿por qué invertir en nosotros? Porque le damos la trazabilidad a los diferentes stakeholders de la organización, en que esas acciones que van a hacer a través de Saving de Amazon efectivamente van a perdurar, van a estar en el tiempo en eso. Y hemos detectado de todos estos años que llevamos trabajando que cuando tú involucras a la organización, no solo a un área de sostenibilidad o no solo al área ambiental, sino cuando involucras a toda la organización, ahí es que realmente estás generando conciencia. La Amazonía, son muchos países los que hay. Por las noticias que vemos, en Brasil parece que la conservación de los diferentes perímetros de los biomas no acaba de lograrse. El caso de Colombia, ¿cómo está la Amazonía colombiana? ¿Se ha conseguido conservar todo lo que el país contiene o todavía está amenazada? Todavía está amenazada, sobre todo. Nosotros, en el caso de Colombia, el 45% de nuestro territorio es Amazonía. En las zonas en donde está más colinda con las zonas más desarrolladas es donde más ha sido deforestada.
es donde se desarrollan las actividades de agricultura, de ganadería extensiva, donde se han desarrollado carreteras, entonces claramente está deforestada y claramente está amenazada. En los lugares donde menos está deforestada, justamente es en los lugares en que habitan las comunidades indígenas, porque están ellos ahí protegiéndolo. Por eso nosotros quisimos eso, generar un modelo sostenible para las comunidades indígenas, para hacer que ellos estén incentivados en quedarse ahí en la Amazonía y en preservar la Amazonía, porque ¿qué es lo que ha pasado? Las comunidades indígenas buscan muchas veces desplazarse hacia otros territorios un poco más desarrollados para tener otras alternativas de vida, en razón a que los lugares en que hoy en día habitan pues no están teniendo alternativas de vida, no están teniendo calidad de vida. Entonces lo que queremos hacer a través de nuestro proyecto es darles una alternativa sostenible para que tengan una alternativa de vida y no tengan que buscar desplazarse, y que la Amazonía se permanezca como está ahora en donde ellos la habitan, porque donde ellos no la habitan, donde el sector privado o el sector público ha tenido injerencia, es las zonas donde están deforestadas. Una de las quizás singularidades más importantes de la alianza ELISA de universidades es el concepto, esta idea de comunidad. Sofía, cuéntanos un poco más de detalle en qué consiste una comunidad y qué comunidades creadas ya en la alianza están focalizando su atención precisamente en la descarbonización y cómo lo están planteando, porque yo lo que veo aquí veo muchas interrelaciones y mucha resonancia, sobre todo desde esa óptica donde la experiencia del estudiante que queremos promulgar, que queremos proyectar y apoyar en Alianza ELISA es precisamente que el estudiante sea capaz de escuchar diferentes voces, diferentes intereses y diferentes impactos de toda su actividad, y precisamente las comunidades ELISA están buscando esa experiencia del estudiante, ese proceso de aprendizaje. Exactamente, hay mucha resonancia porque es lo que queremos hacer desde la universidad. Entonces, lo que llamamos estas comunidades pues son lo que llamamos plataformas de colaboración, donde el diálogo no es un foro solo de discusión, donde hay una acción sistémica y coordinada, con un diálogo coordinado, donde hacia un reto o un marco que se da a esa comunidad, el conjunto de actores de la sociedad, de la parte académica y estudiantes, pues van a trabajar juntos. Por ejemplo, ejemplos que podemos tener de una comunidad que ahora se acaba de lanzar es descarbonización barrio a barrio. Es cómo trabajar en este tema, promoviendo el conocimiento y experiencia que también tiene la universidad, conectándose con la ciudad de Madrid y trabajando con ciudadanos y empresas para enfocar este problema desde un punto de vista más global. Entonces, yo sé, Madrid, UPM, está trabajando mucho con el Ayuntamiento de Madrid, tiene campos de experimentación importantes, como el proyecto de Madrid IPDEMO, donde se van a crear esos espacios de colaboración, comunidades que van a actuar en el campus como primera zona de experimentación para trabajar en su descarbonización. Entonces, en esos espacios, las comunidades, pues los alumnos van a aprender de una forma distinta. Van a aprender pues, resolviendo retos, proyectos, trabajando con empresas, pues teniendo una experiencia más variada que les va a ayudar a estar más preparados. Santos, todo este proceso de transformación y de revolución del transporte ferroviario en Europa está basado en buena medida en un marco de regulación que lo va a permitir, aparte de todas las inversiones e infraestructuras que se han hecho, pero hay aspectos de innovación que son fundamentales para que esto realmente se tenga el crecimiento que va a tener. Entonces, ¿nos podrías identificar qué elementos de innovación, sobre todo orientados a la descarbonización, han sido más cruciales en este proceso? Bueno, pues hay poca gente que sabe que el primer ordenador IBM que se instaló en España lo compró Renfe, y lo compró Renfe para automatizar sus nóminas primero y luego los procesos. De hecho, está cedido al Museo Español de la Tecnología, ¿no? Digamos, el ferrocarril siempre ha sido un modo de transporte que ha sido capaz de integrar mucha innovación y que ha hecho, digamos, precisamente de ese liderazgo una de sus grandes ventajas competitivas, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros lo que vamos a seguir es la receta europea, ¿no? Europa se ha planteado un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de crecimiento que está basado en la innovación, por un lado, en la digitalización,
que es un elemento fundamental y que ya vivimos en nuestras casas, la sostenibilidad, donde somos líderes, y la resiliencia, que es un aspecto que nos ha enseñado la crisis de la COVID-19, ¿no? Digamos, la COVID-19 nos ha mostrado por un agujerito un aperitivo de lo que puede ser, digamos, una transformación global contraria a los intereses de la humanidad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que es el cambio climático, ¿no? Yo estoy muy esperanzado en el Pacto Verde Europeo. Yo creo que el Pacto Verde Europeo es una palanca de transformación social brutal, que además está provocando una transformación sistémica en todas las estructuras sociales y, claro, lógicamente en las empresas, ¿no? Digamos, la Unión Europea no solamente plantea un objetivo de emisiones cero, no, plantea una hoja de ruta de transformación brutal para alcanzar ese objetivo, ¿no? Llega a plantear incluso un nuevo contrato social, y aquí volvemos, digamos, a la importancia, digamos, de los grupos de interés y la dimensión de las transiciones justas y de esa modificación, ¿no? Yo creo que vamos a ver un siglo lleno de cambio aceleradísimo, pero también de innovación en lo social, ¿no? Porque sin esa innovación social no va a ser posible la transformación. Y ahí, pues, los ingenieros, digamos, de la misma forma que en un momento determinado llegamos a dominar la economía a través de los MBA, necesitaremos nuevos elementos que permitan a los ingenieros ejercer el liderazgo en sistemas complejos, y en sistemas muy dinámicos. A veces se nos achaca a los europeos que pensamos que el mundo se limita a Europa. Europa es un territorio pequeño, con una población que ya es un porcentaje inferior al 10%, con unas emisiones que efectivamente en su contribución al cambio climático pues, siguen una tendencia descendente, no en términos relativos, sino en términos incluso absolutos, pero tenemos que abrir el foco, porque el problema del cambio climático es un problema planetario, donde da igual dónde se produzca una emisión de una molécula de CO2 o de metano, porque el impacto va a ser exactamente el mismo, se va a acumular en la atmósfera y su contribución al efecto invernadero pues da igual de dónde provenga. Entonces, claro, en Colombia, ¿tú cómo ves estos objetivos de los gobiernos, de las empresas? Danos un poco una perspectiva incluso de otros países que puedas conocer en la región, con respecto a esto que en Europa parece que está muy asentado y muy apoyado, pero nos interesa también cómo conocer otras perspectivas. Claro, para mí eso ha sido, digamos, que una gran experiencia venir de Colombia y llegar acá a Europa y ver cómo están avanzados acá y cómo veníamos nosotros rezagados hacia todos estos temas ambientales. Hoy en día, en el caso de Colombia, está a punto de salir una ley de descarbonización, porque precisamente todos los gobiernos a nivel en Latinoamérica tienen este compromiso de aportar a estos objetivos que se tienen en la Agenda 2030 que se firma en París. Entonces, creo que sí hay un compromiso fuerte, tanto del sector público como del sector privado, porque lo vivimos nosotros en la Fundación todos los días, pero aún digamos que estamos obviamente rezagados a comparación de otros países. Y eso es y tomo esas palabras para hacer una invitación, que Beatriz lo decía un poco en su ponencia, de que es importante que estas grandes empresas que ya han evolucionado tanto, que ya han aportado tanto, que ya están en otro nivel, un poco coloquen ese granito de arena hacia los países que estamos en vía de desarrollo y hacia las empresas que no tienen la oportunidad, no tienen la alternativa, no tienen el músculo financiero para hacer esta transformación, que si vemos las empresas grandes en proporcionalidad, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, pues son un porcentaje que está por debajo del 10%. El 90% son empresas pymes, son empresas pequeñas que desafortunadamente no tienen el acceso, no tienen el músculo financiero para poder hacer esta transformación en los tiempos que tú al inicio nos decías. Estamos en tiempos para lograr esa descarbonización. Para las grandes empresas tal vez sí, pero para ese 90% de empresas posiblemente no. Entonces esto sí es un llamado
tanto a los países desarrollados como a estas grandes empresas para que este know-how que han desarrollado, para que esta transformación que han alcanzado, pues cedan un poco a estos otros sectores que representan un gran porcentaje, tanto del sector empresarial como del país, del mundo, como tú lo decías. Beatriz, tú que trabajas en una empresa tecnológica, ¿crees que algunos países que tienen menos desarrollo que en Europa pueden saltarse algunos pasos en su evolución, en sus sistemas productivos para ir más deprisa? Esas tecnologías de las que nos habéis hablado hoy, ¿son susceptibles de transformar también economías que están en otro momento de su desarrollo, que necesitan todavía aumentar mucho su producción industrial, etcétera? ¿Cómo lo ves tú en este sentido de digamos, aplicabilidad, de hacer más generalizable esas soluciones que en Europa, pues claramente, como habéis comprobado y habéis demostrado, digamos que arraigan rápidamente porque es fácil comprender para esas empresas la necesidad de ello, pero ¿podemos anticipar que África también va a poder digitalizarse a la velocidad deseada? Bueno, nosotros estamos viendo que cada vez hay mayor inversión en tecnologías, ¿no?, punteras, ¿no?, que es lo que necesitamos, invertir muchísimo más en innovación. A más inversión que se consiga, más conseguirá abaratar el coste de esas tecnologías y que sean más accesibles para los países en vías de desarrollo. Nosotros ahora mismo estamos enfrentándonos, ¿no?, hacia un entorno cambiante, ambiguo, en el que tratamos de surfear de la manera más rápida posible porque se requieren medidas muy urgentes y efectivas. Y tan pronto en Europa y en los países más desarrollados esto se consiga implementar, puede una financiación por parte de los países desarrollados puede ayudar a escalar esto al resto del mundo, ¿no? Podemos hacer un poco la analogía de la situación del COVID y de la vacuna, ¿no? O sea, para curarnos del calentamiento global, digamos, necesitamos que esto se escale a escala global y que todos los países tengan esta oportunidad de desarrollo. Y como decía, una de las partes también importantes para activar esta aceleración en la transferencia de conocimiento y tecnología es la financiación climática. Son los créditos de compensación de carbono. Estos mercados permiten que se desarrollen estas tecnologías a una velocidad mayor en los países y en las economías emergentes, porque se trata no solo de invertir en la conservación de los bosques, sino también en la restauración de los bosques, sobre todo en aquellos ecosistemas que están súper amenazados y desprotegidos y que no podemos prescindir de ellos, y también tecnologías que se están desarrollando de captura de carbono o el despliegue de las renovables en todos los países del mundo, ¿no? No podemos desarrollarnos. Si los países en vías de desarrollo se desarrollan al mismo ritmo que nos hemos desarrollado los países industrializados, entonces ya sí que no podemos alcanzar ese límite que nos requiere la ciencia. Pero es posible gracias a estos mecanismos que se están articulando en el seno de la ONU y que se están avanzando con cada COP celebrada cada año. Como estamos acercándonos ya a la hora final de la mesa redonda, me gustaría dedicar el último bloque a los estudiantes. Aunque no hay muchos en la sala, algunos igual nos están escuchando e incluso puede ser que esta sesión se grabe y se pueda ver en futuras ocasiones. Os voy a pedir que, desde vuestra óptica, ¿qué recomendaciones haríais a unos estudiantes que van a terminar sus estudios en 1, 2 años, 3 años, con miras a crearse su propio perfil profesional que les permita aportar a las empresas, a vuestras organizaciones, obtener una carrera profesional que pueda ser satisfactoria, pero al mismo tiempo tecnológicamente, económicamente, que tenga también ese impacto social, ese impacto
por un mundo mejor. Creo que esto es compatible y yo creo que todos lo defendemos y creo que es verdad, todos lo podemos asegurar desde nuestra convicción más íntima, pero siendo prácticos, me gustaría que hicierais una ronda, empezando Santos por ti, diciendo pues qué perfiles necesitamos, qué tipo de egresado es el que tiene más futuro desde tu óptica, desde tu experiencia. Bueno, yo creo que lo primero que tienen que ser conscientes no solamente los egresados, sino todas las personas, es la profundidad del cambio que vamos a vivir. Se dice por ahí que en los próximos 10 años se van a producir más cambios que en los últimos 100 años. El cambio es exponencial y, por lo tanto, digamos, lo que nos lleva es a la necesidad de especialistas en gestionar sistemas complejos. Los sistemas van a ser cada vez más complejos, más interrelacionados, más transversales, ¿no? Con lo cual, digamos, esa vocación de cambio y de cambio permanente, esa sociedad líquida que vamos a vivir, digamos, para ello hay que estar preparado, ¿no? Bueno, y hablando de líquidos, pues camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, hay que estar extremadamente atentos a dichos cambios. Por decirlo de alguna forma, hay que desarrollar una estrategia, digamos, de vigilancia tecnológica de uno mismo como técnico. Uno tiene que saber no solamente sus posibilidades o sus referencias, digamos, de la carrera, sino que tiene que estar abierto a, digamos, a muchas disciplinas, porque, digamos, disciplinas se van a multiplicar, pero lo que van a hacer falta es precisamente gente que sea capaz de integrar esas disciplinas y buscar esas soluciones. Y finalmente, pues que sean europeos, es decir, que sean innovadores, que sean digitales. Eso ya vienen de fábrica, eso no lo tienen tan difícil como los que venimos de la escritura cuneiforme, que sean sostenibles, no solamente ellos, sino que generen proyectos que generan sostenibilidad, que sean proveedores de sostenibilidad y que sean resilientes en la vida profesional y en la vida personal. Sofía, ¿cuáles serían tus...? Te tengo que traer a Elisa, porque eres el mejor embajador. Pues yo, para complementar, diría que yo creo que a los estudiantes, consejo, levantar la cabeza, mirar alrededor, comprometerse con lo que hay alrededor. Flexibilidad, agilidad y curiosidad yo creo que son clave, porque ahora no estamos moviendo capas de conocimiento estáticas, tenemos que saber, y el estudiante y futuro empleado y ciudadano tiene que mover esas capas de conocimiento con mucha agilidad y, sobre todo, crear en la interfaz, porque lo que vamos a necesitar es crear donde no hay, y para eso esa abertura y todo lo que has explicado pues son características fundamentales. Y yo creo, para los estudiantes de UPM que están conectados, pues aprovechar las oportunidades de movilidad. Y con movilidad hoy en día se habla de una movilidad muy amplia. La movilidad puede ser hacer un proyecto con un grupo y un equipo internacional a distancia, con uso de tecnología. Aprovechar la experiencia del camino de seguridad que nos da la formación para experimentar, que no hay riesgo en hacerlo mientras estamos estudiando. O sea, hay que aprovechar ese aire que nos da la formación. Y claro, y la última cosa que diría, yo creo que no tenemos solo que hablar de los estudiantes y de los que van a salir, tenemos que hablar de la comunidad en general, porque nosotros somos estudiantes para la vida y necesitamos, yo hablo de mí, que estoy aprendiendo todos los días, también a tener herramientas para saber enfrentar pues esta incertidumbre que nos lleva a este cambio constante. Y tenemos que también desde la universidad pues, promover espacios donde integrar eso y ayudar a todos los ciudadanos a ser mejores trabajadores y ciudadanos para Europa y el mundo. Carol, ¿cuál es tu perspectiva para los jóvenes que quieran tener una vocación por trabajar en organizaciones como la tuya y quieran realmente ayudar a lograr sus fines y mejorarlos
¿Cuál sería tus consejos para ese estudiante que tiene esa vocación a lo mejor diferente, más orientada a fines como los que defiende Saving Amazon? Bueno, además de unirme a las palabras de Sofía y de Santos que nos aplican perfectamente a nosotros, creo que hoy en día es muy importante desarrollar esas habilidades blandas y desarrollar esas habilidades que no eran las que nos enseñaban a nosotros en la universidad, sino es desarrollar la creatividad, desarrollar otras cosas que la tecnología hoy en día nos está explotando y permitiendo esto. Y también soñar, o sea, digamos que es uno de los principios que tenemos dentro de Saving de Amazon, soñar y creer que hoy en día todo se puede. Hoy en día nosotros decimos en la vida no hay cosas imposibles, sino personas incapaces. Entonces soñar que tú persona, estudiante, lo que seas, puedes lograr un cambio y que estás en el momento perfecto para poderlo hacer siempre. Entonces, soñar y ponerte esas metas y ojalá estén enfocadas siempre en temas de sostenibilidad y siempre tener inculcados los objetivos de desarrollo sostenible, lo que hoy en día es objetivos de desarrollo sostenible o lo que lo sustituyan en un futuro, hacia el camino que debes desarrollar. Hay un barómetro que se publica anualmente de Merco que se hace en todo el sistema universitario español sobre en qué empresas quieren trabajar los estudiantes de universidad en el futuro. Y de manera sistemática todos podemos imaginar la lista de empresas de los estudiantes de universidad en España de dónde querrían trabajar. No es difícil imaginar esa lista de esos nombres, esas marcas de empresas tecnológicas. Seguramente tu empresa está en ellas, ¿no? No lo recuerdo exactamente, pero seguramente es una de esas menciones que hacen estos estudiantes de dónde quiero trabajar cuando acabe. Y especialmente en el mundo de la ingeniería, pues el sector en el que estáis y el tipo de empresa que es, pues puede ser que atraiga la atención y el interés de nuestros egresados. Entonces, Beatriz, desde tu óptica, ¿cuál sería el mensaje para esos chicos y chicas que están terminando sus estudios y que quieren desarrollar su carrera profesional en el ámbito de las empresas tecnológicas o en tu propia empresa? ¿Qué tipo de perfiles estáis captando? ¿Cómo percibís esa formación, esa forma en la que los estudiantes que han terminado se postulan para los puestos y las vacantes que hay en el sector tan importante? Totalmente. Bueno, de hecho, estamos EcoAct junto con Atos está creciendo mucho. Necesitamos a ingenieros y me uno a todas esas competencias que han dicho los compañeros de la mesa redonda. O sea, las empresas tienen cada vez más claras las competencias que necesitamos a la hora de contratar. La capacidad de adaptación es imprescindible, el compromiso, las capacidades técnicas muy importante que también la ingeniería te da, sobre todo la capacidad resolutiva y las soft skills, ¿no? Esas habilidades blandas y comunicativas, no solo quedarse en el ámbito de la ingeniería. Desde la esfera de EcoAct y Atos buscamos perfiles proactivos, capaces de trabajar en esos entornos cambiantes y bajo presión, más allá de conocimientos técnicos que se van aprendiendo, bueno, pues en el día a día. Y sin duda eso es algo que la ingeniería te da. Lo que recomendaría también personalmente es que identifiquen aquellas empresas cuyos valores se alineen con los suyos propios, más allá de generar un valor económico, que generen valor e impacto positivo, que quieran marcar esa diferencia, alinearse a los valores corporativos de la empresa. Por ejemplo, en EcoAct nuestros valores son la colaboración, el conocimiento, la innovación y el foco en el futuro. Tenemos buscamos a personas también con visión de futuro y que sepan y que tengan esas habilidades también de creatividad. Y ya en concreto, si se quieren dedicar al mundo de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, priorizamos sobre todo conocimientos en la contabilidad del carbono, todos los estándares de reporte y conocer muy bien las políticas públicas
todo lo que se está moviendo alrededor, porque es un panorama, el panorama de sostenibilidad ya hemos visto que es muy cambiante. Cada COP26 sale un pacto nuevo, salen políticas nuevas para acelerar, digamos, esa trayectoria hacia el 1,5 y valoramos sobre todo muy positivamente pues esa capacidad de análisis de datos que con el fin de aunar la digitalización y la descarbonización. Muchísimas gracias. Pues bien, con estas intervenciones que no quería dejar de poner encima de la mesa, dado que estamos en la universidad y dado que somos responsables de asegurar una educación de calidad, de excelencia, que forme a nuestros jóvenes para esos retos que aquí se han planteado, pues terminamos esta mesa redonda y os agradezco muchísimo vuestras intervenciones, vuestras reflexiones y por ello pues me gustaría daros un fuerte aplauso y agradeceros vuestras intervenciones. Y gracias, por supuesto, al Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid por organizar esta jornada de descarbonización y por invitarnos a organizar esta mesa redonda. Sin más, pues levantamos esta sesión. Muchas gracias.